analistas, artistas o personas afín con el mundo del psicoanálisis, recorriendo ciudades, intentando encontrar la voz de los que nos hablan dentro de los murmullos de la urbe o espacio. Comenzamos. Bueno, vamos a iniciar con la entrevista. Florentina, gracias nuevamente por estar por acá. Han sido 2 días, muy provechosos en todo sentido, y el día de hoy queremos platicar un punto, para nosotros como Yancia, un punto importante para la creación de Yancia ha sido y es la divulgación desde nuestra mirada. Nos parece que tú tienes un gran trabajo de divulgación. Refiriéndonos a tus actividades, ¿cómo fue iniciar en las actividades de divulgación? Bueno, nos dijeron, ante todo, nos dijeron que tenemos que hablar fuerte. Sí. Estamos acá para los que después sigan este encuentro con una vista que es súper prometedora para que uno diga cosas que después por ahí se pueda arrepentir. Así que no importa, estamos como el efecto de esta vista maravillosa desde el Pipilar, que además no puede ser mejor el lugar, porque todos los neuróticos cargamos esa piedra, más o menos parecida. Gracias por este encuentro, gracias por lo de ayer, gracias por organizar, la música va a sonar justo en este momento, por organizar el hermoso seminario y el encuentro que tuvimos ayer. Me parece que tocas un punto como muy importante, nombraste la palabra divulgación. Y yo ahí, digamos, tengo como mi lugarcito de discriminación entre una cosa y la otra, ¿no? Me parece que podemos discriminar lo que es la divulgación, de lo que es la transmisión, de lo que es la enseñanza. Me parece que hay algo que está favoreciendo en este último tiempo a que podamos hablar sobre psicoanálisis, que podamos interrogarnos sobre psicoanálisis, sobre los desarrollos que los psicoanálisis nos han permitido, digamos, conocer, pero que también creo que es parte de un momento actual que podamos repensar sobre todo los pilares fundamentales que han sostenido la práctica analítica, y creo que en ese punto para mí fue muy importante empezar en el área docente. Empecé como docente cuando terminé mi carrera en la universidad, y un poco la idea partió de devolverle a la Universidad de Buenos Aires un poco lo que yo pude obtener de la universidad. Yo me formé en una universidad pública, que también, si me das la oportunidad, me parece que es importante decirlo, que en Argentina la universidad pública, como la salud pública, está claramente en peligro en este momento con ese recorte bestial de presupuestos. Y yo soy de generación egresada de la universidad gratuita, libre, ¿no? Y que eso nos ha dado una gran posibilidad de estudiar a quienes de otro modo no hubiéramos podido. Y un poco mi actividad docente empezó retributivamente en ese punto y luego se fue expandiendo, inicialmente en espacios de formación, de grupos de estudio, seminarios, cursos, y te diría que lo que tiene que ver específicamente con la transmisión en psicoanálisis, creo que allí ya hay un grado mayor de responsabilidad en relación a que la transmisión no es sin la puesta en acto del deseo de quienes estamos fuertemente comprometidos, y me parece que en ese punto también damos lugar a lo que es la transmisión de nuestra clínica, que no es sin compartir con los demás y no es sin cierto testimonio que hacemos de nuestro trabajo, y no solamente la pura divulgación teórica, digo, ¿no? Que eso sería como lo más fácil de hacer. No, y incluso lo tocabas un poco ayer, ¿no? Con esta cosa del riesgo, ¿no? Que también hay cierto grado de riesgo, ¿no? Al exponer la clínica, al exponerse uno como psicoanalista, como docente, como no sé, etcétera, etcétera, que también permea en este caso. Sí, me parece que esta exposición, a ver, una cosa es la exposición necesaria, y otra cosa es que hay veces hay mucha falta de exposición, hay cosas que no se llegan a saber, digo, están pasando muchas cosas. Digamos, cualquier psicoanalista que es consultado tiene en sus manos la responsabilidad de la dirección de una cura, y en ese punto me parece que la transmisión no es sin la posibilidad de que un analista dé cuenta. Puede hablar de transmisión sin que uno pueda en los encuentros. A mí me llama mucho la atención que hay muchas ocasiones en las que uno escucha el desarrollo teórico de cualquier exposición y no escucha el testimonio clínico del analista que transmite, ¿no? Eso es una pregunta que yo me hago. Digamos, para mí sería imposible poder transmitir sin poder en algún punto articular
con mi propia práctica, con mi propia experiencia, esto que la teoría sostiene, ¿no? Es como un ir y venir todo el tiempo. Respeto profundamente quienes no lo hacen, por supuesto. Algunos adjudican que es porque de la clínica no se testimonia o no. Nosotros tenemos la herencia freudiana, ¿no? Desarrollos que no han podido validarse si no hubiéramos tenido la oportunidad de que la generosidad de Freud también fuera validando su propia experiencia, y porque creo que en el campo de la experiencia tenemos todavía la oportunidad de decir que nos equivocamos, volver a pensar, repensar, y me parece que tiene que ver con, o por lo menos la transmisión no es sin ese testimonio fundamentalmente. Y entonces, siguiendo un poco esa línea, Florentina, ¿qué lugar para ti crees que tenga la divulgación en el trabajo psicoanalítico, en el psicoanálisis? Vuelvo, la divulgación en sí, como la pura, digamos, visibilidad, me parece que no alcanza, ¿no? Me parece que eso puede servir, digamos, para que se sepa que existe, digamos, el psicoanálisis, y que el psicoanálisis se propone, digamos, clínicamente como un método para poder hacer algo con el sufrimiento de los seres humanos, ¿no? En una época en donde el sufrimiento hay que callarlo, hay que anestesiarlo, hay que alimentar la productividad, me parece que el psicoanálisis como discurso se sostiene, y en ese punto la divulgación es sumamente importante. Pero insisto con esto, me parece que una cosa es que se hable del psicoanálisis y otra cosa es que quienes estamos fuertemente interesados en la transmisión y en la enseñanza del psicoanálisis, poder establecer estas diferencias me parece que no es un dato menor. Digo, del psicoanálisis se habla mucho, mal bien se habla, pero también es cierto que hay psicoanalistas que hablan de psicoanálisis y que, bueno, la posición ética deja muchísimo que desear, y esto también me parece que es importante visibilizarlo. Por lo menos en Argentina es así, sí, también aquí en pasa. todos lados, Sí. por supuesto, y me parece que en ese punto la importancia de la divulgación es que se le dé la visibilidad en la transmisión que la clínica psicoanalítica soporta, ¿no? La clínica psicoanalítica está soportada en un marco conceptual, y ese marco conceptual, aunque esté en constante revisión, porque nos interrogamos todo el tiempo sobre conceptos que rigen nuestra práctica, me parece que es fundamental. Y sobre todo el intercambio, ¿no? El poder pensar con otros. No hay posibilidad de que podamos seguir sosteniendo la finalidad del discurso psicoanalítico si no es en esa apertura permanente en el diálogo con otros, con colegas, con estudiantes, con analistas en formación, porque en definitiva todos estamos permanentemente en formación, con los espacios de supervisión. Me parece que es la única manera de que en el encuentro con otros el psicoanálisis mantenga esa viveza de discurso abierto, que es lo que hace efectivamente que no se apague. Y un poco para ir terminando, Florentina, entonces, no, ya lo mencionabas, tenemos el internet, tenemos la globalización, tenemos en teoría la posibilidad de acercarnos a más voces, a más trabajos, pero ¿crees qué consecuencias tiene esta amplitud de voces para pensar el psicoanálisis? ¿Se está perdiendo ahí el psicoanálisis? Porque también tenemos el otro lado, ¿no? Gente que utiliza el psicoanálisis como un mero transporte para una idea, y no tanto como esto que mencionabas, ¿no? El acompañamiento, la construcción, la supervisión, la clínica. Me parece que eso obedece como a toda cuestión expansiva. Siempre hay un para bien y para no tan bien, para mal y para pésimo, ¿no? Tenemos como un rango ahí. No sé en qué rango estoy. Trato de hacerlo en el para bien. Pero si puntualmente te referís a la cuestión de, bueno, lo que permitió la pandemia también, ¿no? Porque la pandemia nos tendió puentes, hizo que mientras que estuviéramos encerrados pudiéramos seguir en contacto, pudiéramos recobrar el diálogo, pudiéramos incluso hacer lazo, manteniéndonos cada uno recluido por esa amenaza, y que en algún punto creo que todo lo que inauguró la visibilidad del encuentro, Zoom, Meet, tanto con los pacientes como con la posibilidad de que podamos trazar puentes como estos que nos permitieron luego encontrarnos de cuerpo presente, y me parece que eso sí coincido, o en todo caso me pregunto y me cuestiono todos los días de mi vida que hago un podcast, siempre
porque bueno, vino el canal, la página. Y siempre traté, o por lo menos de tener ese cuidado de que no se volviera esto que uno podría encontrar como opinión pública en cualquier revista, ¿no? En donde se hiciera como esta psicopatologización o este intento de analizar, cueste lo que cueste, y de manera, bueno, allá le decimos chabacana, no sé si aquí tiene vigencia ese término. Entonces creo que abrió puertas y abre puertas con el cuidado de saber que cada vez que nos encontramos, bueno, uno como cuando entra a cualquier lugar, siempre se fija a qué lugar y cómo pisar y cómo entrar a ese lugar. O sea que creo que ha sido positivo lo que abrió, muy positivo lo que abrió en algunos casos, y al mismo tiempo nos permite tener cuidado con las puertas, que es preferible no abrirlas tanto, ¿no? En ese sentido yo soy una profunda agradecida de la pandemia. La pandemia a mí por lo menos me permitió pensar que se puede trabajar sin ese formato, ¿no? Tan en el encuadre específicamente. Me permitió poder sostener análisis con analizantes que están en otros puntos del planeta que de otra manera no se hubieran podido hacer. Y en eso yo tengo que reconocer que me ha enseñado. Al principio yo tenía muchísimo prejuicio, me parecía que no se iba a poder llevar a cabo hasta que finalmente sí, y posteriormente, digamos, hoy en día estamos pensando que hay muchos pacientes que no vuelven al consultorio, que aunque, digamos, podamos salir, sigue siendo una opción, y lo mismo me parece que pasa con los espacios de formación, ¿no? Pero creo que sí, que hay que establecer esa diferencia, que una cosa es que podamos encontrarnos, pero que también es cierto que los espacios en los que nos encontremos estén precisamente advertidos y revisados, que no es en cualquier lugar, no es de cualquier modo, ¿no? En ese punto me parece que sigue siendo igual, ¿no? Que siempre hay que tener un poco de reparo en los lugares en los que uno va a buscar y qué va a buscar. También creo que gracias a la pandemia también se hicieron visibles, por lo menos en mi caso, lugares a donde no iría, que los conocí también gracias a la pandemia, ¿no? Personas con las que no trabajaría, y bueno, me parece que hay de todo y se trata de eso, ¿no? La visibilidad tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus ventajas y sus no tan ventajas. Pues muchas gracias, Florentina, nuevamente. Un gusto escucharte, un gusto compartir ideas. Esperemos seguir en este lazo, que para nosotros es algo sumamente gratificante. Para nosotros, digo, ya no lo pusimos en palabras el día de ayer, pero pues es nuestro primer evento, fue nuestro primer evento presencial. Fue algo que no buscábamos per se, y encontrarlo de esta manera contigo, en este acompañamiento, con las personas que estuvieron con nosotros al día de ayer, para nosotros fue una actividad que no tiene precio, no hay cómo con palabras transmitir todo lo que fue el día de ayer. Entonces, muchas gracias, y de verdad queremos seguir en ese lazo, en ese camino, y volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. Mientras que te escuchaba pensaba en eso que Lacan dice, citándolo a Picasso: yo no busco encuentros, y me parece que esos encuentros habilitan una contingencia que si uno la persigue, lo más probable es que no la encuentre, ¿no? Así que se encuentra siempre ahí antes de que uno se dé cuenta que está buscando. En ese sentido, para mí también fue una hermosa contingencia, y espero que sea el principio. Me dio muchísima alegría que se inauguraran a partir de esto también la posibilidad de que sigan pensando y sosteniendo el espacio que sostienen, con el enorme compromiso y la enorme responsabilidad con la que tanto vos como Alfredo, que no aparece, vamos a decir, pero que está, no vamos a decir que está por acá escondido, se toman el hermosísimo trabajo de poder validar nuestra práctica y tomarla de una manera responsable, que en lo personal para mí ha sido un honor haber podido participar de una actividad organizada por ustedes. Así que nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos grabando en locaciones, estamos grabando en movimiento, entonces va a haber ruido, va a haber movimiento, pero es parte de transmitir algo de lo real. No todo pasa en el escritorio, no todo pasa en los cuatro paredes de un consultorio, y también es parte de la intención de lanzar preguntas en este momento. Florentina, primer preguntita, ¿cuál es tu película favorita? Wow, a ver. O una película que sí, Los unos y los otros.
No, no habías nacido, olvídate. No habías nacido. ¿De qué va? ¿Por Es qué? una película, no me acuerdo el año, pero es una película que trabaja muy crudamente la historia de generaciones y generaciones que han sufrido el exterminio, la persecución, todo lo que tiene que ver con la segregación. Esa película marcó mi vida. ¿Sí? La vi con mi madre la primera vez siendo yo muy pequeña y después la seguí viendo un montón. Tengo otra que ahora me estoy acordando, que es La novicia rebelde, esa sí la tienen, bueno, esa marcó mi vida absolutamente, me parece, la veo hoy, sé los diálogos, lloro, me sigo con la misma emoción. Esas dos películas son como las que han marcado mi vida fuertemente. Ok. Florentina, continuamos, seguimos recorriendo un poco la ciudad, ya vamos bajando el funicular y vamos aquí a un costado del Teatro Juárez. Siguiente pregunta, Florentina. Me interesaría conocer un libro, ahora ya hablamos de películas, un libro que te hayas leído y que te haya gustado, y en un segundo momento un libro que hoy en día nos recomiendes a las personas que andamos haciendo este recorrido de acercarnos al psicoanálisis, aunque no necesariamente tenga que ser un libro teórico, ¿no? Creo que para ser psicoanalistas se necesitan muchas más cosas que solamente saber. Bien. Primero vamos a hacer una aclaración, porque la crítica que recibí fue: ¿cómo con tu madre viste de pequeña los unos y los otros? Bueno, vamos a hablar del trauma. Mi mamá me introdujo en un mundo cultural que le voy a agradecer toda la vida, pero que bueno, eso no fue sin sufrimiento. Los unos y los otros, Silvio Rodríguez, la música, que no me preguntás, pero de paso te la digo. Y para los libros, El Principito ha sido un libro que marcó mi infancia, me encantó y me sigue acompañando. Cortázar, Rayuela, que es un libro que también sigo teniendo casi de cabecera. Y para recomendar como un libro actual, bueno, actualmente yo estoy pensando mucho el psicoanálisis desde la poética, en ese sentido, Escrituras del Desastre, de Blanchot, que es un libro que recomendaría. Como así también El grado cero de la escritura, El susurro del lenguaje de Roland Barthes, Escribir de Marguerite Duras, bueno, hasta ahí, ¿no? Esos libros me parece que son incluso libros que no tienen por qué ser de psicoanálisis específicamente, pero son los libros con los que yo entro en diálogo permanentemente con el psicoanálisis y con la poética o con la poesía. Alejandra Pizarnik. Ok. Mira todo lo que ya con eso nos diste suficiente tarea, ya nos llevamos suficiente tarea. Voy a cambiar una pregunta de las que te había hecho. Me gustaría saber cuál es la principal diferencia entre la Florentina que iniciaba a tener contacto con el psicoanálisis a la Florentina que hoy en día experimenta el psicoanálisis en su construcción teórica, pero también en la clínica. Que lo voy a contestar más como fóbica. Creo que tiene que ver con la autorización, entendiendo que la autorización no es sin otros. Yo me reconozco alguien muy afortunado porque fui muy acompañada por mis pares, por mis compañeros, por mis compañeras, por quienes leo actualmente y a quienes admiro. No quisiera dar nombres para que nadie se sienta mal, ni ofendido ni ofendida, pero sí diría que hoy yo me siento muy afortunada de poder contar con psicoanalistas a quienes admiro, a quienes leo, con quienes pienso, con quienes estudio, y en ese sentido me parece que tuvo que ver con la autorización. Quizá mi primer tiempo fue un tiempo muy para adentro, muy tímido, con grandes dificultades como para poder incluso compartir con otros y abrirme un poco en el campo de la transmisión. Diría que eso finalmente me terminó encontrando a mí en los últimos años. No ha sido una tarea sin esfuerzo, sin angustias, por supuesto, pero sí creo que hay algo que influyó mucho en mi vida en relación a ese recorrido, que fue la muerte de mi mamá en el año 2021. Digo coincidentemente con un momento en el que yo estaba escribiendo mi primer libro, y en ese sentido la escritura me fue acariciando el alma dolorida, y me fue permitiendo en todo caso encontrar algún consuelo en la escritura, que en realidad fue algo con lo que me encontré, y a partir de la escritura el intercambio con otros. Y en eso creo que ha sido incluso un testimonio de mi atravesamiento de un duelo muy
difícil, que ha encontrado a partir de ahí un lazo con otros, que diría que ha podido saber convertir el dolor en su articulación con el deseo. Ok, vamos para acá para tomar el teatro y esta es la última pregunta, ahora sí te lo prometo. Va a ser un poco, a lo mejor no sé si tramposa la pregunta, porque te voy a pedir que me des 3 palabras o una frase de la impresión de Guanajuato, ciudad, Guanajuato, experiencia. ¿Cómo es para ti venir? Yo te decía como mis impresiones de alguien que vive por acá y que viene y visita la ciudad. Me interesa conocer qué impresión te llevas de la ciudad de Guanajuato. Un viaje a través del tiempo. Diría que encontré en esta hermosísima ciudad la historia, las marcas, los testimonios, un arte maravilloso y fundamentalmente la hospitalidad. Eso creo que es lo que me voy a llevar y a guardar por siempre de esta experiencia, lo mismo que de nuestra estadía en Irapuato. Realmente no conocía, no había venido antes, así que realmente me he encontrado en cada paso el cariño, el abrazo, la gentileza y la hospitalidad de esta hermosa ciudad, además de su belleza y de su arte. Perfecto. Muchísimas gracias, Florentina. Un verdadero gusto encontrarnos, hacer lazos. Estamos muy agradecidos como Alianza Psicoanálisis y esperemos que en este andar y este recorrido nos permita coincidir y seguir abrazándonos a la distancia, abrazándonos en presencial y seguir construyendo, que mucha falta hace. Gracias. Así va a ser. Bye.